a un colega que admiro, que respeto y que está haciendo un excelente trabajo desde sus trincheras. Lo traen chicoteado, como decimos en Sonora, en las redes sociales por expresarse y por darle una que otra revolcada precisamente a esos hipócritas de la oposición, y está haciendo un excelente trabajo en los canales públicos, los canales del Estado, con su frescura y con su compromiso con la verdad. Saludo con mucho gusto a Jorge Armando Rocha, a quien tenía ya tiempo de no saludar, y espero que no se nos pierda por tanto tiempo. Mi querido Jorge Armando, te saludo con mucho gusto aquí en Sin Censura. Buenos días. Así es, estimado Vicente. Espero que en efecto pues ya nos podamos ver de una forma más recurrente en este espacio, y gracias por la invitación. Ya sabes que te guardo un cariño, un respeto y una admiración permanente también al equipo de Sin Censura. Muchas gracias por abrir los micrófonos. No se me va a olvidar que en el mundo del YouTube fuiste el primero, el que me hizo una invitación formal a formar parte, en este caso, de Sin Censura a través de un programa. Y bueno, pues ya sabes que siempre voy a reconocer también en ti un referente en materia de periodismo, de comunicación. Hablabas, estimado Vicente, de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación de Peña Nieto. Hay que recordar que fue el supersecretario de Gobernación. Es decir, tenía a su cargo también la Policía Federal. Y también hay que recordar que se le fugó el Chapo Guzmán a Osorio Chong. Ya después lo recapturaron, pero se le fugó de una forma extrañísima que ni para serie de Netflix da eso, porque ¿cómo es posible que supuestamente Chapo Guzmán anduvo cavando un túnel con una cuchara y después salió? Ahora sí que ya ni Caudini, pues. Entonces, recordar que sí, en efecto, estos son hombres muy cínicos que ya mal gobernaron el país. En el cuarto informe de gobierno de Peña Nieto, a propósito del cuarto de López Obrador, llegábamos con gasolinazos, llegábamos con la estafa maestra, con un saqueo impresionante de recursos públicos, y le endosaban la factura a la gente con estos gasolinazos. Mucha inconformidad por la escalada en los precios de la gasolina, un contexto muy difícil, una aprobación bajísima de Peña Nieto, reprobado pues. Y para que vean, estimado Vicente, ya sabes que pues de pronto investigamos, revisamos, contrastamos. No les gusta a los conservadores que nos comparemos con lo que sucedió antes, pero ¿de qué manera sabemos si estamos mejor o no si no nos comparamos? Entonces estaba revisando algo del discurso de Peña Nieto en su cuarto informe de gobierno. Y como tienes un gran equipo muy eficiente, ya les mandé un videito solo para que ahora sí que te pongas de buen humor. Yo sé que siempre gozas de buen humor, generalmente, pero para que te pongas de buen humor, para que ahora sí que exhibamos quién era Enrique Peña Nieto. En su cuarto informe, además le aplaudían como vasallos, los secretarios, los periodistas, los legisladores, la oposición en general. Hay que recordar que sometió a medio mundo, o sea, no se resistieron a los cañonazos, priistas, panistas. Bueno, hay quien dice que hasta los perredistas. Hay que recordar que las reformas estas estructurales que lo colocaron a Peña Nieto como que supuestamente el salvador del país, pues eran para precisamente dañar al país. Pero bueno, Peña Nieto, un hombre tan iletrado, tan desinformado, tan limitado en sus conceptos, que públicamente en su cuarto informe de gobierno dijo que su gobierno contrataba mulas y caballos en lo que hace el programa de Diconsa. Entonces yo estaba escuchando algo del discurso de Peña y de pronto digo, a ver, ¿cómo que dijo que su gobierno estaba contratando caballos y mulas? Fue un desliz, ¿no? Y después reitera la frase. Vamos, si tu gran equipo me permite escuchar nada más el primer minuto del audio que les mande y del video para que vean lo que teníamos de presidente y cómo le aplaudía la prensa orgánica y alquilada. Vamos a ver si les parece. Pero Diconsa contrata auténticamente mulas y caballos para llevar auténticamente todo lo necesario a comunidades muy apartadas. Está dentro de los activos de estas dependencias mulas, no caballos, más bien mulas que tienen que contratar para llevar los víveres, para llevar las despensas
y para desplegar este gran esfuerzo de las tiendas Diconsa. Mira, hoy les doy un dato que me sorprendió. Más de 4,000 camionetas y camiones de Diconsa han dado 4,000 vueltas al mundo, o dan más bien 4,000 vueltas al año en los recorridos, a ver, repito, 4,000 vueltas al mundo. Ese es el recorrido que hacen los más de 4,000 camionetas y camiones que tiene Diconsa para llevar estas tiendas que ofrecen variedad de productos. Pues, ¿qué tal, estimado ya Vicente? no me quedó claro. Del presidente. Según el gobierno de Peña, según el presidente, contrataban a caballos y a mulas. Yo la verdad es que ahora sí que está haciendo hacía lo imposible, Peña Nieto. ¿Cómo es posible que se pudiera contratar a un caballo o a una mula? Ahora sí que, como para récord Guinness, el primer presidente que logró establecer comunicación con un caballo y una mula para darle un contrato. Imagínate, Jorge Armando, señora mula, señor caballo, fírmele por aquí, estampe su... Prestaciones de ley. Perdón. Pero luego dicen, con López Obrador no estamos igual, estamos peor. No, qué cosa, mi querido Jorge Armando. Sí, y bueno, pues la verdad es que también ahí están los resultados. La aprobación, ¿por qué razón se da? La gente no es tonta, porque además se reconoce el esfuerzo contra la corrupción y sabemos, por ejemplo, estimado Vicente, que la pandemia significó un asunto muy delicado, no solo para México, sino para todo el planeta. Hubo un decrecimiento general, la segunda crisis más importante que ha tenido quizá la historia de la humanidad en tiempos modernos después de la crisis del 29. Entonces algunos dicen, ya ven, no logró el crecimiento económico esperado, el régimen neoliberal fue mejor. Pues no, el factor pandemia nos pegó a todos por igual, pero sí hemos observado lo que plantea el presidente desde un inicio de su administración, un cambio de régimen. ¿En qué sentido? Ya no los partidos de siempre se colocan en los negocios de siempre, con los empresarios de siempre, sino se trata de orientar el presupuesto hacia las mayorías. ¿En qué sentido? Con los programas sociales, los adultos mayores tienen ya acceso a la pensión, niños, niñas con discapacidad, los alumnos tienen la mayor posibilidad de estudiar que antes. Entonces, pues sí hay diferencias, lo que pasa algunos no las quieren ver. Los que están afectados, precisamente porque se tomó la decisión de separar el poder político del económico. Y, por ejemplo, grupos empresariales que no estaban pagando debidamente impuestos, ahora sí están pagando. Pero estos grupos de poder constantemente están incidiendo en las redes sociales, en los medios tradicionales para decir, no, esto no nos conviene, hay que regresar a lo de antes. Ahí tenemos a Cuadri, por ejemplo, que es uno de los personeros de estos grupos de interés, el diputado federal del PAN, que indica en su ridiculez que quiere regresar a la Policía Federal. O sea, no se da cuenta que su argumento es absolutamente débil, absurdo, y que simplemente lo hace para tratar de llamar la atención y llevarle la contra al presidente. La Policía Federal, carcomida por corrupción, entregada a la delincuencia organizada, haciendo un brazo armado del cártel de Sinaloa en su momento con García Luna. Tenían 40,000 elementos de esta Policía Federal, 20,000 administrativos, 20,000 operativos. Cuando se hacía algún operativo en cierto estado, tenían que quedarse en un hotel los elementos de la Policía Federal. Hoy la Guardia Nacional es una institución. Una institución tiene que ver con las reglas que se establecen, pero también con una infraestructura. Ahora tenemos cuarteles, se van a llegar hasta más de 500 terminando la administración, y pues más de 100,000 elementos operativos, o sea, resguardando a la población. Entonces, ¿qué queremos? ¿Retroceder a una Policía Federal, a un brazo armado de un cártel? Esa es la propuesta, además de robar, por supuesto. Entonces, sí hay marcadas diferencias, y por eso el presidente tiene una aprobación alta, 65, 70% de acuerdo a diversos estudios,
una aprobación atípica respecto a los anteriores presidentes. Bueno, no se diga, Peña Nieto ya tenía por ahí de un 25% de aprobación, estaba reprobadísimo. Cedillo abajo por ahí del 50%, otros presidentes, Calderón rayando el 53% con todo y que le ayudaban mucho, le ponían levadura y tenía a la prensa alquilada, le hacían series, le apoyaban bastante desde los medios tradicionales de comunicación. Y el presidente, pues a pesar de esta atmósfera negativa de los medios de siempre en contra de él, porque han estado en contra de él desde que existe como una expresión importante en la izquierda, pues a pesar de que siguen con lo mismo, con la maquinaria, pues ya no les alcanza. Hay que recordar lo de la RAG. Él dice, esto se va a ganar con mentiras, las mentiras no están surtiendo efecto. Hoy Reforma, estimado Vicente, en una encuesta, y a pesar de que Reforma, porque hay que tomar, ahora sí que con una pizca de sal, todo lo que viene de Reforma, con mucha tranquilidad, pero coloca a Morena como el partido que tiene mayor intención de voto hacia el 24. Entonces, esta aprobación de López Obrador se la traslada incluso al partido, y yo diría, está gozando de cabal salud, bateando arriba de 300, no le han quitado ni una pluma a su gallo, por eso hasta se fue a festejar antes de este informe, estimado Vicente, con unos grandes peloteros de béisbol, mexicanos leyendas. En ese parque de béisbol había puras leyendas, incluyendo al presidente, pero imagínense, Vinicio Castilla, Teodoro Higuera, Fernando Valenzuela, todos, incluyendo a López Obrador, bateando arriba del 300, gozando de cabal salud. Precisamente por esto que estás mencionando, ayer tú lo ponías en redes y lo ponías bien. Encuesta de Reforma sobre Andrés Manuel López Obrador a casi 4 años de gobierno. 61% de aprobación, 33% de desaprobación, y reitero lo que decías hace unos momentos, no le han quitado ni una pluma a su gallo. No sé si tenga por ahí, Ceci, esta declaración de Gibran Ramírez de que López Obrador se convirtió en un gran locutor, no en un gran presidente, sino en un gran locutor en el espacio de Leo Zuckerman. Ayer creo que lo comentábamos y se lo presentábamos a la audiencia de Sin Censura, y le quiero plantear a Jorge Armando Rocha, para no quitarle mucho tiempo de su apretada agenda, también el papel que están jugando algunos desde el movimiento a través de los medios tradicionalmente mercenarios y chayoteriles, con personajes honorables, nótese mi sarcasmo, como Leo Zuckerman y todos los que ya conocemos. Pero Gibran Ramírez hizo esta declaración mientras tú mencionas, por ejemplo, mi querido Jorge Armando Rocha, el 61% de aprobación en el Reforma. O sea, siendo honestos, yo le pondría por ahí otro 10% extra, entendiendo lo del pasquín inmundo. Pero ¿cómo entendemos a estos que se dicen del movimiento y sacando bombazos amigos en medios enemigos? Escuchemos. Creo que es importante para quienes vaticinaban que el gobierno de López Obrador sería populista, notar que no se ha construido pueblo ni movilizado pueblo, es decir, voluntad colectiva organizada, sino que se ha reemplazado por la generación de un público. Morena no existe orgánicamente. Wow. El pueblo de México no está movilizado. Andrés Manuel López Obrador no ha salido una sola vez al balcón a dar un mensaje, por ejemplo, en contra de las transnacionales. Bueno, viene el 16, ¿no? Sí, pero siempre en el marco institucional. Y todo esto lo ha sustituido por un público fiel, leal a las mañaneras, que cree lo que dice. Esto está interesante porque tú siempre has dicho que tú no tienes nada en contra del populismo. No. Es más, te hace falta el populismo en hace falta para lo que democratizar. Lo que entiendo de tu argumento es que ha faltado populismo y se ha convertido en un presidente más mediático. Lo podemos, más que va al público, más que al pueblo. Sí, los dirigentes populistas resultan democratizadores
en efecto, porque movilizan a grandes segmentos del pueblo en pos de causas. Sí. Parece que López Obrador, más que ser ese gran dirigente popular, tenía ganas de ser un gran locutor y se ha convertido en el gran locutor de un público fiel. Y hemos tenido en este país grandes locutores, pero esos no transforman realidades. Mi querido Jorge Armando Rocha, tu reflexión, tu punto de vista para cerrar, entendiendo que, pues no, que Leo Zuckerman no se atrevió a tanto como lo que se atrevió Gibran Ramírez, y eso que Leo Zuckerman escribe un día sí, el otro también, contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el propio presidente, y en este marco de las encuestas nos pueden dar la pauta para decir, Gibran, nosotros tenemos otros datos, y en momentos en que cuando el presidente así lo ha planteado, mínimo se llena el Zócalo, pues no entiendo. No entiendo estas voces, y preparémonos porque el bombardeo rumbo al 2024 va a arreciar, mi querido Jorge Armando. Así es, estimado Vicente, y haces una anotación muy puntual, muy clara, porque, pues sí, ahora resulta que al lado de Leo Zuckerman, Gibran Ramírez, o sea, al revés, ahora resulta que Leo Zuckerman, al lado de Gibran Ramírez, es un moderado, es como el mundo al revés, pero Gibran Ramírez se parece mucho en su actitud a Porfirio Muñoz Ledo. Pareciera que su accionar y hoy en día también el discurso corresponde a que no tiene un espacio de poder primordial dentro de la Cuarta Transformación Gibran Ramírez, tampoco Porfirio Muñoz Ledo, entonces despotrican. En el caso de Muñoz Ledo, hay que recordar que tuvo un episodio absolutamente de vergüenza, de pena ajena, porque él dijo públicamente que le habían ofrecido una embajada, la Embajada de México en Cuba, pero pues se quedó ahí esperando el Uber, no llegó, yo creo que ya tenía listas las maletas, estaba esperando a alguien que lo llevara al aeropuerto para que lo mandaran a La Habana, y obviamente pues ya después de que no se consolidó esa supuesta proposición, pues se ha lanzado Porfirio Muñoz Ledo diciendo que López Obrador es un pretendido dictador y que ha pactado con el crimen organizado. Imagínense colocándolo al nivel de Felipe Calderón, y Gibran Ramírez va en esa línea, también bajo la estela y el cobijo del senador Ricardo Monreal. O sea, Gibran Ramírez se ha convertido, además hay que decirlo, pintaba para más, ¿no? Como una figura de izquierda. Yo creo que se mareó, se desesperó, muy rápido quiso ya figurar en las grandes decisiones, en la política, como el tema de los medios de comunicación en general, son carreras maratónicas, tú bien lo sabes, estimado Vicente. Bueno, se cansó de esperar en inmediato Gibran, porque aspiraba también, junto con Porfirio, a adueñarse de Morena. Imagínense, ahora sí que el pueblo es sabio, porque Morena en manos de Gibran Ramírez y de Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué estaría pasando con el partido? Ya lo habrían entregado a Claudio X González, ya estarían firmando para ser parte de la coalición Va por México. Entonces, Gibran Ramírez se ha convertido en un soldadito de plomo de Ricardo Monreal, a ese nivel lo pondría, y anda muy molesto. También ya arremetió en contra de la secretaria de Educación Pública saliente, Delfina Gómez, diciendo que su plan de estudios no sirve para nada, que por más que tenga amor a los demás, no funciona nada de lo que hizo, arremetiendo pues en contra de Delfina. Y hay que destacar que también, ahora preguntabas algo de Ricardo Monreal y lo que ha sucedido, que impone o que coloca, impulsa, empuja a Armenta, este senador, como presidente del Senado, que por cierto fue el coordinador de campaña, Armenta, de Peña Nieto en Puebla, digo, nomás para recordar de dónde viene todo esto. Y el mensaje que manda Monreal y ese grupo al que pertenece Gibran es, pues somos los dueños del Senado, sí, pero no gozan de la popularidad, no gozan de la aceptación. Por algo la gente coloca a Monreal muy por debajo. Yo estaba revisando unas encuestas recientes, me parece que ayer saca
el Universal una y ponen a Monreal en un 7%. Yo creo que es más por desconocimiento los que apoyan en su caso a Monreal, y arriba están Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pero en ese sentido, pues creo que más corresponde a que les hubiera gustado tener, para decirlo así como hablamos en Sin Censura, estimado Vicente, un hueso. Si hubiera tenido un hueso importante que roer ahí, que masticar, Gibran Ramírez dentro de la administración pública en la 4T, no estaría diciendo lo que ahora esgrime sobre López Obrador, que me parece que no tiene sentido. Eso de locutor no tiene nada que ver con la política, y además, pues el presidente lo ha dicho, él no está para agradar, ¿no? No es moneda de oro, él no está para que los demás le den su aval. Incluso lo comentó ayer: yo no voy a pactar con los dueños de los medios de comunicación para que hablen bien de mí. Yo tengo una idea de gobierno. No ha sorprendido López Obrador. Es el político más congruente en este país, dijo desde el que inició la administración. Vamos por la austeridad, o desde la campaña, vamos en contra de la corrupción, vamos también a eliminar los privilegios, que los grandes empresarios paguen sus contribuciones, vamos por programas sociales. O sea, ¿qué hay de sorpresivo en López Obrador? Que, por cierto, apoyó Gibran Ramírez todo eso. O sea, ¿quién cambió? ¿López Obrador o Gibran? Es lo que yo le preguntaría a Gibran. Pues mi querido Jorge Armando Rocha, más claro ni el agua. Y yo te voy a pedir que, espero que puedas, porque sé que desde muy temprano estás trabajando durísimo con estos nuevos proyectos, que cuando tengas tiempo nos pases a saludar, sobre todo que la audiencia de Sin Censura escuche tus reflexiones, tus comentarios, tus opiniones. No nos olvidamos de los amigos, Jorge Armando, y al contrario, los apoyamos, los respaldamos, y me gustaría, si me permites, pedirte que cerremos invitando a la gente para que te vea, para que te oiga, para que te lea, mi querido Jorge Armando Rocha. Muchas gracias, estimado Vicente, por la invitación. ¿Y te parece, la dejamos cuando menos una vez por la semana, una vez a la semana, que estemos aquí charlando como se hace de forma tan sabrosa y sin censura? Yo también los extrañaba mucho. Gracias, Vicente, siempre por tener la puerta abierta. Ya sabes que es de ida y vuelta. En Twitter me pueden seguir como @RochaPeriodista, también en YouTube como Jorge Armando Rocha, en Facebook. Y ahora estoy en este esfuerzo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en Canal 14. Es televisión abierta, esto es muy importante. Por primera vez en televisión abierta se hace un programa de la mañanera. Ahí hacemos un resumen, una síntesis y un análisis de lo que plantea el presidente, algunas entrevistas a secretarios de Estado, actores involucrados, personajes de la vida pública. Espero que también pronto nos visites, estimado Vicente, para una entrevista. Y pues muchas gracias por la confianza, y un placer también saludar de nuevo a esta audiencia tan generosa que también me ha apoyado tanto en la audiencia de Sin Censura. Gran abrazo, estimado Vicente. Nos saludas a todos en Canal 14, obviamente a la querida Azul Alzaga, y qué bueno que han marcado historia por primera vez en un medio del Estado, un medio público, hablando precisamente de la mañanera. Somos, pero no somos competencia. Mi querido Jorge Armando, te mando un abrazote y estamos al pendiente. Muchas gracias, igualmente, estimado Vicente. Gracias, Jorge Armando Rocha, hablando con nosotros sin censura.